Muy buen día, me da mucho gusto poder platicar con ustedes sobre el tema de regulación hormonal en la hemostasis y trombosis. Yo soy la doctora Lourdes Basurto Acevedo, endocrinóloga, y trabajo en la Unidad de Investigación de Enfermedades Endócrinas en el Centro Médico Nacional. Gracias, Hematoniu, por esta invitación. Eh, Es importante saber que el sistema endocrino, a través de diversos mecanismos, puede controlar efectos sobre la hemostasia y en la síntesis de algunos de las proteínas de la coagulación. Y esto lo hace directamente a través de las hormonas y en diferentes enfermedades, como veremos a continuación. ¿Qué hormonas regulan la hemostasia y la trombosis? ¿Cuáles consideran ustedes? ¿Cuáles conocen ustedes? Pues la lista es grande, donde podemos observar primero a los esteroides sexuales, que tienen gran relevancia en el control de la hemostasia, como los estrógenos y los andrógenos. Pero además, muchas otras hormonas, como son el cortisol, las hormonas tiroideas, las catecolaminas, algunas otras como la adiponectina y una que tiene un valor importante y relevante como es la insulina. Vamos a comenzar hablando un poco sobre los esteroides sexuales. De ellos sabemos que el principal andrógeno es la testosterona y el principal estrógeno el estradiol. Y que son muy similares, solo difieren por un carbono y un radical oxitrilo. Pero eso es suficiente para permitir que la vida se desarrolle y también para entender las grandes diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Gracias a ello también sabemos ahora cómo participan cada uno de estos en la hemostasia. Me voy a referir primero a los estrógenos. En un gran estudio que se realizó en cerca de 30,000 mujeres, se identificó que el mantener niveles de estrógenos bajo en el percentil menor a 5 está asociado con un mayor riesgo de cardiopatía isquémica y de infarto. También se evaluaron otros como son la testosterona, pero el valor de este no fue tan claro como el valor de la reducción de los estrógenos para la enfermedad cardiovascular. Es un ejemplo de ello entonces que en la menopausia, que es cuando incrementa el riesgo cardiovascular en la mujer y el riesgo de trombosis, este va en proporción inversa a la reducción del estradiol circular. Eso nos habla de la relevancia que tiene. Los estrógenos en las etapas de reproducción de la mujer, consideramos que son hormonas que protegen de enfermedad cardiovascular. Y eso lo hace por sus efectos. Ellos tienen efectos sobre el metabolismo de los lípidos, de la glucosa, favorecen un perfil de inflamación más adecuado y en general tienen varios efectos, pero quiero marcarles yo, por el tema, los efectos que pueden tener sobre la síntesis de algunos factores de la coagulación y también sobre la reducción del inhibidor del activador del plasminógeno, como ahora les muestro. Algunas genes que se encargan de la síntesis de factores de la coagulación tienen un elemento de respuesta estrógenos. Ese elemento de respuesta estrógenos va a permitir o va a contribuir en la síntesis de algunos de estos factores, como los que aquí están enlistados y cuyo subtítulo está en rojo, como el fibrinógeno, la proteína S, la antitrombina 3, factores de la coagulación como el 7 y el efecto que pueden tener sobre el PAI-1. A este respecto, el estradiol puede controlar la síntesis del gen de PAI y esto lo hace a través de sus dos receptores, el alfa y el beta. Generalmente el alfa puede estimular la síntesis, pero gracias a la presencia del receptor beta se inhibe la síntesis de esta molécula. Así es que
la ausencia de estrógenos puede tener consecuencias en la secreción del PAI-1. ¿Y cuáles otras son las consecuencias? Primero quiero mostrarles aquí dos ejemplos del efecto que pueden tener sobre la placa ateromatosa. Este es en un estudio murino. En él se observa cómo las ratas que son oforectomizadas y que por lo tanto se reduce su estradiol, muestran un incremento alarmante en cuanto a la placa ateromatosa, como se muestra en la primera figura. Mientras que si esas ratas se les administra estrógenos, la placa se limita en cuanto al crecimiento. Y en la mujer, esta protección que desaparece con la caída de estrógenos en la menopausia tiene grandes efectos como son sobre el tejido adiposo, sobre el perfil de lípidos, sobre el metabolismo de la glucosa, la presión arterial, pero también afecta la función endotelial, la respuesta a la inflamación y todo esto, además del efecto directo sobre los genes, puede afectar o favorecer la placa ateromatosa. Una de las datos más importantes es que con la ausencia de estrógenos se favorece un perfil lipídico más aterogénico, con un incremento de LDL y de ellos las partículas densas y pequeñas que están más asociadas a mayor riesgo, de la misma forma que una disminución de las HDL2, favoreciéndose la síntesis de HDL3 con menos efecto favorable sobre la aterogénesis. Como consecuencia, en la mujer postmenopáusica aumentan los triglicéridos, aumenta el colesterol, disminuye HDL y aumenta LDL. Todo esto es un perfil más aterogéneo. Por otra parte, junto con el doctor Carlos Martínez Murillo, hemos identificado o hemos reportado qué sucede cuando después en la menopausia se administra estrógenos para ver el efecto sobre el perfil hemostático. Y bueno, este varía de acuerdo al tipo de administración, si es oral o transdérmica, señalándoles que con la administración transdérmica el impacto sobre o la afección que pueden tener sobre el sistema hemostático es menor, favoreciéndose el efecto sobre la fibrinólisis. Ahora les voy a platicar sobre otras hormonas, la insulina. La insulina la tenemos presente en cuanto a regulación del sistema hemostático y de la trombosis, solamente algunas veces cuando hay resistencia a la insulina. Es decir, consideramos cuando existe la resistencia a insulina este riesgo, aunque normalmente el efecto que puede tener sobre la síntesis de diversos factores y proteínas de la coagulación es continuo. La resistencia a insulina asociada a otras enfermedades como obesidad, dislipidemia, hipertensión, se une en cuanto al incremento del riesgo trombótico. La resistencia a insulina, la hiperinsulinemia, entre muchos otros factores, algunos de ellos ya se los he comentado, está asociada al aumento del inhibidor del activador del plasminógeno, con lo cual el riesgo trombótico puede estar incrementado. Aquí en este esquema podemos ver el efecto de la insulina a nivel endotelial. Los receptores presentes en el endotelio de insulina a través de la señalización a través de máquinasa y pueden favorecer la síntesis de PAI a este nivel. Y por otra parte también se pueden favorecer otras moléculas que tienen que ver con la aterogénesis. Eso es a nivel endotelial. Y a nivel vascular también puede observarse el efecto de la insulina sobre la proliferación y migración vascular. Así es que es a través del receptor de insulina y del efecto que puede tener sobre la insulina sobre este receptor que incrementa el PAI-1 y también otros fenómenos como la vasoconstricción, la proliferación, la migración, y esto pues se asocia en situaciones de resistencia a insulina a mayor riesgo trombótico.
el tejido adiposo, donde sucede esa resistencia a insulina como parte relevante, sintetiza más inhibidor del activador plasminógeno. En este estudio quiero mostrarles cómo las mujeres que presentan síndrome metabólico pues tienen mayor riesgo de esta alteración, estando afectada la fibrinólisis. Podemos ver aquí, midiendo PAI-1, como a mayor número de componentes del síndrome metabólico, pues mayor es el incremento en esta molécula. Y por lo tanto, si comparamos cuando no existe síndrome metabólico, no existe ninguno de los componentes del síndrome metabólico, es reducido en comparación de cuando existen síndrome metabólico, que son 3 componentes, más aquello que se observa cuando existen 5 más afecciones metabólicas. Ahora les platico en breve sobre las hormonas tiroideas y el riesgo trombótico. Las hormonas tiroideas cumplen importantes funciones en la regulación de prácticamente todo el organismo, todos los tejidos y todas las células. Y en el caso directo sobre la trombosis, es gracias a la acción de las hormonas tiroideas que el perfil lipídico se mantiene en un nivel menos heterogénico y también existe menos inflamación. De tal forma que en el hipotiroidismo, cuando disminuyen las hormonas tiroideas circulantes, puede estar asociado a mayor aterosclerosis coronaria. Esto también lo podemos ver en la gráfica donde se compara cómo el nivel de TSH está relacionado en azul a mayor incremento del grosor carotidio como un marcador de riesgo trombótico. Y esto significa que con los pacientes hipotiroideos, este incremento de la aterogénesis es mayor. Y también tiene otros efectos que a continuación veremos y también veremos en otras enfermedades cómo sucede. Pero continuando con la situación de la tiroides, en el hipotiroidismo, además del efecto en la aterogénesis, las hormonas tiroideas regulan también la síntesis de varios de los factores, de tal forma que en el hipotiroidismo se observa más fibrinolisis y alteración de los factores de la coagulación. Mientras que en el hipertiroidismo incrementan estos factores de la coagulación, disminuye la fibrinolisis y además el hipertiroidismo, como en muchas ocasiones se asocia a enfermedad autoinmune, esta comparte la presencia de autoinmunidad y se pueden manifestar situaciones como la púrpura trombocitopénica o síndrome antifosfolípido. A nivel adrenal, en la enfermedad y síndrome de Cushing, por cualquier causa, también se altera la síntesis de algunos de los factores de la coagulación, disminuye la fibrinólisis. En los tumores hipofisiarios se ha observado, muchas veces sin repercusión clínica, pero sí una alteración de la fibrinólisis y mayor síntesis de fibrinógeno. Otra entidad relacionada con la resistencia a insulina a nivel de ovario es la disminución de la fibrinólisis que se observa en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Lo mismo sucede con el enfermo con hiperparatiroidismo, donde se altera también la fibrinólisis. Así es que quisiera finalmente dejar 2 mensajes. El primero de ellos es que existe un equilibrio muy delicado entre la hemostasia y este es regulado por factores y moléculas hormonales. También las enfermedades endocrinas pueden conducir a alteraciones de la hemostasia y cuando existen alteraciones de la hemostasia, se debe de evaluar cómo está la función de las diferentes glándulas. Hay enfermedades donde son conocidas estas alteraciones, algunas de ellas ya platiqué hoy, que son la menopausia,
la resistencia a insulina, la diabetes y el ovario poliquístico. Muchas gracias.